En la paz de Jehová Dios Todopoderoso, les saludo en este día deseándole todas las bendiciones que Él nos ha asegurado en Cristo Jesús para este tiempo. Amén y amén. Aquí venimos con el próximo estudio sobre las parábolas del reino de Dios. Deseo, ha sido mi propósito que hasta ahora usted haya estado participando, estudiando juntamente con nosotros, analizando todos los pasajes para su propia edificación y para edificación de aquellos que les rodean. Pues bien, hoy vamos a continuar con la siguiente parábola que la encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 22. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, los llamados en otra traducción, pero pocos los escogidos. Que el Señor nos bendiga por mediación del estudio de esta palabra. La comparación de la parábola en este caso es con un rey que prepara un banquete para su hijo. Aunque la parábola es conocida como la parábola del banquete de bodas, decidimos poner acá específicamente esta frase porque es la comparación que se hace en la parábola. El entendimiento del procedimiento para un evento como este, es decir, para una boda en aquel entonces, resulta importante para penetrar en la verdad revelada por mediación de esta enseñanza, para saber cuál es la comparación que hay en el trasfondo de una invitación a una boda en aquel tiempo. Es importante porque es eso lo que Jesús está usando para enseñarnos acerca del reino de los cielos. Recuerda el propósito de las parábolas. Si no lo has visto todavía, empieza por el capítulo 1 de esta serie, que ahí explicamos con profundidad el propósito de las parábolas. Con todo, el propósito principal de esta parábola es enseñar mediante el comportamiento de los invitados al banquete lo importante que es la actitud de un corazón, el corazón de un ser humano que es invitado al reino de los cielos, que es invitado a participar del banquete que el Padre, el Rey de Reyes, tiene preparado para su Hijo. Es importante conocer el propósito de la parábola. La parábola tiene una verdad central y es peligroso otorgar significados a cada detalle de esta parábola, ya que pudiéramos desviarnos de lo que en verdad el Señor estaba enseñando y de lo que el Señor quiere revelarnos a nosotros hoy. Para poner un ejemplo, una comparación sencilla. Hablando en términos de bodas, aquí falta un personaje muy importante, la esposa. ¿Por qué no aparece la esposa en toda esta parábola, en toda esta comparación? Porque la revelación que se nos entrega viene por la actitud de los invitados y no por la representación de cada elemento que participa en un banquete de boda. Por eso recuerde que si el que da la parábola no revela el significado de cada elemento de esta, no deberíamos estar buscando que coincida cada elemento de una boda con algún tipo de revelación. Aquí hay una verdad central que está demostrada, está revelada con la actitud de los invitados. La esposa aquí se prestaría para demasiadas especulaciones y estas especulaciones nos harían desviarnos de la verdad del mensaje y terminando en una mala interpretación. La frase, la conclusión que llama la atención, la conclusión que Jesús está queriendo darnos a entender para que estemos alerta en lo referente al reino de Dios,
está resumida en el versículo 14. Porque muchos son los invitados, los llamados, pero pocos los escogidos. Esta es la verdad central, este es el corazón del asunto. Según algunos historiadores, en aquellos tiempos la invitación a una boda salía primeramente con meses de antelación sin especificar la fecha exacta, y luego al llegar el momento de la fiesta, los siervos del padre salían nuevamente para anunciar a los convidados que ya todo estaba listo para comenzar. Entonces los que habían aceptado la invitación se vestían adecuadamente y asistían a la celebración que duraba varios días. Por ejemplo, ahí en Jueces capítulo 14, versículo 17, se habla de la boda de Sansón que duró 7 días. Los festejos duraron 7 días. Hay un libro de los que están considerados como deuterocanónicos, el libro de Tobías, y ahí también está la explicación de una boda judía, una boda entre dos familias judías, que se lo recomiendo para que usted pueda revisar ahí, tener un poco de contexto en aquella época. Creo que es entre el siglo 8, siglo 7 antes de Cristo, se relata la historia ya de Tobías. Pero para que usted, si quiere investigar, que yo lo recomiendo de paso, tenga un poco de contexto de la celebración de una boda judía. Otro ejemplo del uso de una boda para comparar con el reino de los cielos está en Mateo 25 y será nuestro próximo estudio, donde se habla de otra parábola acerca de las vírgenes. Bueno, la relación de Dios con su pueblo, anunciada como un matrimonio, no era nada nuevo para Israel. En varias ocasiones el Señor le habló proféticamente usando esta imagen. Vamos a ir juntos ahí a Isaías 62, versículos del 4 al 5. Nunca más te llamarán desamparada, ni se dirá más de tu tierra desolada. Serás llamada mi deleite y tu tierra desposada, porque Jehová se deleite en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, así te desposarán tus hijos, y como el novio se regocija por su novia, así se regocijará tu Dios por ti. Entonces vea que la comparación de la relación entre Dios y su pueblo con la relación matrimonial o el desposorio no es nada nuevo, es un concepto familiar para los discípulos que estaban escuchando al maestro en aquel entonces, y es importante para nosotros tenerlo en cuenta. Ahora, los invitados al banquete de bodas, que son los personajes importantes acá, son los personajes que nos van a ayudar a nosotros a comparar su actitud y descubrir lo que no debemos hacer a la hora de relacionarnos en el reino de los cielos. Vamos a dividirlo en dos grupos. El primer grupo son los primeros invitados que están en el versículo del 3 al 6 de Mateo 22, el pasaje principal que leímos al comenzar. Estos no quisieron asistir al banquete, así que desde la primera invitación se mostraron sin deseos de asistir, no les interesó la invitación. Para penetrar un poco más en la gravedad de esta actitud, nos podríamos preguntar, para un evento de esta magnitud, para la boda de un hijo, ¿a quién se ocurriría invitar primeramente? Yo diría a los más allegados de la familia, a los que se conocen bien, a los mejores amigos. Es el primer grupo de personas que uno tiene en cuenta para la invitación a un evento tan importante. Entonces el desprecio de los primeros invitados tiene mucho significado para aquel rey de la parábola que los invita, porque es el rechazo de una invitación de alguien que te considera como o miembro de su familia o un amigo bien allegado, una persona que conoce muy bien y que le gustaría compartir contigo un día tan especial para él. Así que cuando la segunda invitación llega en el momento de la celebración y recibe otro rechazo, se puede imaginar lo que aquel rey podría haber sentido. Esta segunda invitación, que a pesar de que rechazaron la primera, el rey envía un segundo grupo de siervos, nos detalla un poco más sobre lo que el Señor había preparado para este banquete. Ahí leímos que el banquete está preparado, los bueyes cebados han sido sacrificados, todo está listo, la mesa está lista. Pero también nos muestra las respectivas reacciones de los invitados. Primero, unos se fueron a su campo. En otras palabras, decidieron seguir con la rutina de su vida. Se casa el hijo del rey. Y ese fue el primer grupo dentro de este grupo de primeros invitados. Otros se fueron a sus propios negocios. Es decir, decidieron invertir en sus propios asuntos y no ocuparse de los asuntos del rey. Y un tercer subgrupo que agarraron a los siervos del rey, los maltrataron y los mataron. Decidieron eliminar a aquellos que les recordaban la invitación que el rey les estaba haciendo.
Los dos primeros estaban tan ocupados en sus propios asuntos que no le dieron importancia alguna a la invitación, a los planes del rey. Los planes del rey para ellos no significaban nada. Sus excusas fueron superficiales y ninguna fue válida ante el rey. Así que fue un grupo de gente superficial para las cosas del rey. Los del tercer subgrupo fueron tan malvados que llegaron hasta el punto de asesinar a los enviados del rey, que por segunda vez fueron a extenderle la invitación, fueron a revelarle la voluntad de su soberano para con ellos. El primer grupo de invitados nos recuerda la actitud del pueblo de Israel ante su Dios y Rey. Ellos son una nación especial para el Señor, no hay duda de esto. Y por eso fueron invitados, fueron los primeros invitados a pactar en temas de matrimonio con Dios. Fueron invitados una y otra vez a su presencia. Dios hizo el pacto con ellos de la Torá. Dios le envió profetas en diferentes generaciones. Por eso fueron los primeros invitados. De hecho, podemos leer acá en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Vea que es evidente la prioridad que tiene Israel dentro del plan de Dios. Amén y amén. No tenemos por qué sentirnos celosos ni nada por el estilo. Ellos durante generaciones han preferido ocuparse de sus propios asuntos. Parte de ellos llegaron tan lejos como para maltratar a los portavoces, a los profetas de Jehová. Aquí hay 3 pasajes que se los voy a dejar de tarea por cuestión de tiempo, porque hay otros pasajes acá muy importantes que quiero revisar con usted, quiero que lo vea acá. Le dejo de tarea Mateo 5 del 11 al 12, Lucas 13, 34, Hechos 7, 51 y 52, como el Señor una y otra vez le echa en cara a Israel la actitud que tuvieron para con los profetas, que incluso los mataron. Este tipo de actitud, con sus correspondientes obras, es decir, la manera de actuar, demuestra ineptitud, que significa inhabilidad, demuestran la incapacidad para entrar en el reino de los cielos. Y es el rey quien los considera como indignos de estar en la boda de su hijo. Fue el mismo rey en la parábola que dijo, no, esta gente son indignos, salme a buscar otras personas. Lucas 9, 57 al 62. Vamos a ir allí, porque tiene que ver también con la identidad, con la característica de un discípulo. Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero primero permite que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Es una cuestión de aptitud, de capacidad, de estar en condiciones de entrar, moverse, caminar, participar, servir para los propósitos del reino. Y esta es una de las primeras cosas a las cuales quiero que le prestemos atención en esta parábola. Jesús nos está enseñando que la actitud de este primer grupo que es invitado a la boda del Hijo del Rey, esta actitud de mis negocios están primero, mis cosas son más importantes, y la actitud extrema de incluso rechazar, perseguir, maltratar, matar a aquellos mensajeros de Dios, hace que el ser humano esté incapacitado, inepto para entrar en el reino de los cielos. Seguimos estudiando. La actitud de estos primeros invitados también nos revela el resultado de poner lo natural o lo material como prioritario sobre las cosas del Espíritu. Este conocido verso de Mateo 6:33 nos enseña que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Dentro de este primer grupo, estas personas invirtieron este principio. Ellos priorizaron la añadidura ante las cosas del reino y su justicia. Ahora, el segundo grupo son los otros invitados que están en Mateo 22, versículos del 8 al 10. Del segundo grupo de invitados podemos discernir que no estaban preparados para el banquete porque no tenían información de las primeras invitaciones. Estamos acá un poco en una parte especulativa, porque exactamente no sabemos, porque no es el propósito de la parábola decirnos si en las primeras invitaciones le llegó a todo el mundo la noticia de la boda. Pero
sí vemos que ellos no contemplaron la posibilidad de participar en el evento. Por eso los mandan a buscar de manera extra. Aún así, a pesar de este desconocimiento, el rey los manda a buscar con otro grupo de sus siervos, no por una invitación central en un lugar destinado a esto, sino que los siervos tenían que ir a los lugares donde esas personas acostumbraban a reunirse. En otras palabras, no fue que pusieron un cartel y el que pasaba y la miraba lo veía bien, el que no también, sino que el rey le dio a sus siervos la tarea específica de ir a esos lugares donde este grupo de personas se encontraba y decirle, comunicarle explícitamente a ellos el mensaje de las bodas de su hijo. De ahí que dice el texto que se llenó el banquete de ellos. Recuerden que estamos hablando de una parábola. Aún así, el Rey de Reyes los invita a participar de su banquete de bodas. Él le dio una orden específica a sus siervos, en este caso Jesús como Mesías, le dio a todos sus discípulos el mensaje específico de ir hasta lo último de la tierra a ser testigos suyos y de invitar, de predicar, de anunciar las buenas nuevas a gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. En asunto de salvación, sabemos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos pecaron, por lo tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que la diferenciación no es fundamental en esta parábola. Nosotros los cristianos tenemos la tendencia de identificar cada cosa con el asunto de la salvación de las almas. Y a veces nos lleva a una interpretación equivocada de lo que se está hablando en este momento. Recuerda que aquí hay una parábola que tiene una verdad central que tiene que ver con la actitud de las personas y no se está hablando acá de la salvación. Hago el anuncio acá precisamente para destacar esto. El hecho aquí es destacar que tanto unos como otros fueron invitados y entraron al salón del banquete de las bodas. Es más importante destacar esto que ponerse a especular acá si fueron salvos, si no fueron salvos, si perdieron la salvación. Ese no es el tema acá. Este grupo, este segundo grupo, tipifica a los gentiles. Cuando digo gentiles, me refiero a las personas que vienen de las naciones que están sin pacto con Dios, los que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Por naturaleza son paganos. En este caso, pagano significa sin el conocimiento del Dios verdadero, sin el conocimiento de lo que el Dios verdadero tiene preparado, y por eso están ajenos a la vida que procede de Dios. Y voy a aprovechar acá para compartirles el concepto de gentil conforme a lo que Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2 de su carta, versículos del 11 al 13, que me pareció importante a la hora de estudiar, que sepamos definir bien este concepto. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces, ahora aquí viene la descripción de los gentiles de nacimiento, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la descripción de un gentil de nacimiento. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ese es el concepto de gentil. Fíjense que el concepto de gentil incluye la exclusión de la ciudadanía de Israel. Esta consideración parece ser hecha por los mensajeros y no por el rey. Es decir, que la consideración de que llegaron buenos y malos, a esto me refiero acá. Ya que ninguno de ellos, los del segundo grupo, ninguno de ellos había sido invitado con anterioridad a la boda del hijo del rey. Los buenos pueden describir a gente de buena naturaleza, de inclinación buena, y los malos a perversos de naturaleza pecaminosa, inclinados continuamente al mal. Ahí hay un par de ejemplos. Ahora un pequeño paréntesis acá. Cuando nosotros hablamos de Israel y de los gentiles, yo quiero hacer un paréntesis acá porque en otro estudio hablé de un concepto, de un sistema teológico que se llama dispensacionalismo. Y en el dispensacionalismo, una de sus características es hacer una separación drástica entre Israel y la iglesia. De hecho, ellos plantean que Dios tiene un plan diferente para Israel, otro para la iglesia y otro para el mundo. Ahora, hablando en términos de Israel y en términos de los gentiles y en términos del pueblo de Dios y en términos de la esposa, la desposada del Cordero y en términos de la prometida, es importante que sepamos lo siguiente.
que esta parábola hable así en términos, los primeros invitados que no aceptaron la invitación, que mataron a los mensajeros, vamos a buscar a los otros. Esto no significa que Israel queda excluido del banquete de las bodas del Hijo de Dios. Para nada. De hecho, los primeros creyentes en el Mesías fueron israelitas, fueron judíos del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Así como los apóstoles que transmitieron el mensaje a las naciones eran judíos, eran israelitas, eran de las tribus pertenecientes a Israel, los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob según la carne. Israel no está excluido para nada. La intención de la parábola es mostrarnos las diferentes actitudes con las que el hombre reacciona ante la invitación del reino. Recuerda que empieza: el reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a. Más bien, los gentiles deberíamos considerar esta gran verdad que el apóstol Pablo nos revela cuando le escribió a los romanos en el capítulo 11 de su carta. Vamos a leer nada más versículos 11 y 12. Más adelante vamos a leer un poco más del contexto de este capítulo. Pero versículos 11 y 12. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron los israelitas para no volver a levantarse? Escuche la respuesta: de ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, que ha hecho la transgresión de Israel enriquecido al mundo. Es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles. Ahora vienen algunos tienen preguntas y esta traducción de la Nueva Versión Internacional tiene una afirmación. ¿Cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? ¿Cuál debería ser entonces nuestra actitud como gentiles de nacimiento? ¿Envidiar a Israel? No. ¿Pensar que hemos sustituido a Israel? Mucho menos. Estar agradecido a Dios porque el tropiezo de Israel vino a ser beneficio para nosotros, y orar por la restauración de Israel, porque cuando Israel sea restaurado, dice Pablo que será como vida de entre los muertos. Oremos por la paz de Israel. Ok, ahora vamos a analizar el estado del invitado que fue descubierto vestido inadecuadamente. Se ha debatido bastante sobre este invitado que no estaba vestido adecuadamente. Algunos plantean, algunos comentarios que estuve leyendo, no los cité acá porque eran varios y dije, bueno, solamente los voy a mencionar, usted puede buscar. Muchos plantean sobre una costumbre oriental en la que la gente con recursos entregaba a los invitados de bodas vestiduras para que asistieran de manera conveniente a las bodas. Otros no han encontrado pruebas convincentes sobre esta costumbre. Nosotros no podemos hablar acá de lo que puede ser que no sea, sino de lo que el texto dice. Nosotros sí podemos hablar de lo que sucede con este invitado, conforme a la información ofrecida en la parábola. En primer lugar, el rey fue quien consideró que este invitado no estaba vestido adecuadamente. No fue un siervo, no fue un sirviente, no fue otro invitado. El rey mismo lo vio y le preguntó por qué estaba vestido inadecuadamente. Y lo confrontó. Lo confrontó preguntándole, ¿cómo has podido entrar aquí? Ahí está en el versículo, la primera parte del versículo 2. Así que el rey esperaba que todo el que entrara estuviera vestido adecuadamente. Por eso lo exige. Segundo, el hombre sin la vestidura adecuada no pudo presentar ninguna excusa ante el rey. Dice que permaneció en silencio, no tenía ninguna justificación, no encontró un porqué, lo que confirma que él tuvo la posibilidad de vestirse correctamente. Tercero, estos invitados, de los del segundo grupo, fueron recogidos de los cruces de los caminos, por lo que sería más lógico que fuera gente sin recursos, como para prepararse adecuadamente por sí mismos y presentarse en la boda del hijo del rey. Por lo tanto, el estar adecuadamente vestido o inadecuadamente vestido tiene una connotación más allá de la calidad de sus vestiduras. El reproche que termina en un juicio severo, no solamente de fuera de la boda, sino echado a un lugar de castigo, tiene una connotación más allá de la forma natural de vestirse. Por otro lado, analizando la enseñanza espiritual que se nos quiere dar a comparar en esto con el reino de los cielos, Jehová nos invita a las bodas del Cordero y nos concede vestiduras adecuadas. Y aquí vamos a entrar un poco en lo que significa el tema de las vestiduras, porque acabamos de declarar que es más allá de la vestidura física. Vamos a ir junto a Apocalipsis 19, versículos 6 y 7. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos que exclamaban: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor.
nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Se vea que este pasaje nos da la idea, nos explica que las vestiduras que llevaban aquellas multitudes se refiere a la justicia. Esto haría mucho más sentido que fuera un castigo solamente por no tener ropa adecuada. El Señor nos deja ver verdades importantes y necesarias sobre el reino de los cielos mediante este personaje. Mire qué interesante. Las vestiduras en las escrituras son usadas con frecuencia para hablar de una naturaleza. Ya vimos un ejemplo en Apocalipsis 19, pero vamos a ver estos tres pasajes. Y aquí tengo pasajes del Antiguo Testamento y pasajes del Nuevo Testamento para que nosotros podamos ver que en toda la escritura está este uso de las vestiduras señalando hacia una naturaleza detrás. Primeramente el Salmo 132:9. Que se revistan de justicia tus sacerdotes, que tus fieles canten jubilosos. Aquí vea nuevamente la comparación de la vestidura con la justicia. Vamos ahora a Isaías 61, versículo 10. Me deleito mucho en Jehová. Aquí, cuando usted ve acá en mi programa que está marcado con fuego, es que detrás de esa frase del Señor está el nombre de Jehová nuestro Padre, y no solamente en castellano y en hebreo, sino que en el manuscrito hebreo tiene la vocalización con la O, Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha cubierto con manto de justicia. Como a novio me ha ataviado con una diadema y como a novia que se adorna con sus joyas. Crea nuevamente vestiduras con justicia. En este caso, vestiduras de salvación, y dice vestido con justicia. Y vamos a ir a Romanos 13, versículos 13 y 14. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Y así hay otros pasajes en Gálatas capítulo 3, en Efesios capítulo 4. Tiene esta mención de las vestiduras, Isaías 57 creo, no estoy seguro ahora, pero hay varios pasajes que tienen esta mención de las vestiduras como una naturaleza, como una condición. Entonces, siguiendo este concepto, la parábola nos enseña que nadie puede pretender revestirse de manera que pueda presentarse adecuadamente delante de Dios con sus propias obras. Nadie puede pretender por sus propias habilidades, por sus propias capacidades, por sus propios recursos, vestirse delante de Dios, adoptar delante de Dios una naturaleza que lo haga digno, apto, acepto delante de Dios. Esto lo podemos aprender acá y lo leímos en Isaías y los otros pasajes. Es Dios quien nos viste. Segundo, Dios nos invita a su reino gratuitamente. Aleluya. Pero esta parte muchas veces nos la saltamos. No podemos presentarnos delante de Él como mejor nos parezca. La invitación es gratis, a Él le costó, la invitación para nosotros es gratis, pero no tenemos el derecho de presentarnos delante de Dios como mejor nos parezca. Como Él nos provee de lo que necesitamos, la actitud consecuente es que vayamos ante su presencia de la manera en la que Él la establece, con la provisión que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha facilitado. Hacerlo de otra forma es rechazar su gracia y su bondad. El hombre de la parábola no sabemos cómo estaba vestido. Lo que sabemos es que no llevaba la vestidura que el rey estableció como adecuada para estar en esa boda. Y viendo que las vestiduras señalan hacia una naturaleza, nosotros no podemos pensar que estamos en la capacidad de revestirnos delante de Dios de manera que Él tenga que aceptarnos en su reino. Tercero, al presentarse con su propia vestidura, este invitado mostró autosuficiencia, considerando que lo que él poseía era mejor que lo que el rey había ofrecido. O tal vez quitándole interés a la provisión del rey para ir a la boda. Diciendo, si él me invita, pues entonces tiene que aceptarme tal y como soy. ¿Le suenan esas palabras? A esto se refería la frase en Mateo 22, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? ¿Qué cosa es el traje de bodas? Aquel traje, aquella forma de vestirse que el dueño de la fiesta acepta
como digna para estar presente. Entonces fue su actitud más que sus vestidos lo que lo hizo inepto para permanecer en el banquete. En principio, él no fue contemplado en la lista de invitados. Recuerde que las primeras 2 invitaciones fueron a gente que no era del grupo suyo. Y aún así, el rey lo invita a él, manda a siervos a que vayan al lugar donde él estaba para invitarlo a la boda. Lo menos que podía hacer era mostrar gratitud de la manera correcta. Como está en el Salmo 50, versículo 23, dice Jehová: quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Amados, si la ropa acá, si la vestidura no habla de una conducta, es de suma importancia que nosotros entendamos. Sí, esto es por gracia mediante la fe, pero no tenemos el derecho de hacer en el reino de Dios lo que nosotros consideremos que es mejor. El reino de Dios tiene su norma, tiene su rey, tiene sus estatutos, tiene su cultura. Y lo mejor que podemos hacer en gratitud. Nosotros, recuerde, alejados, sin esperanza, sin Dios, sin pacto, sin promesa, sin Mesías, sin patriarca, ese éramos nosotros. Y ahora se nos ha enviado una invitación extra. Lo menos que podemos hacer es decir: gracias, aquí estoy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la conducta que tú ahora esperas de mí? No podemos hacer lo que nosotros creemos que Dios considera bien, sino lo que Él revela que es bueno, amados. La actitud correcta en el reino de los cielos, ese es el centro de esta parábola y vamos a llegando a las conclusiones. Esta parábola fue dada, como las demás parábolas semejantes a esta, las demás parábolas que nos hablan del reino de los cielos. Recuerde que aquí llevamos ya unas cuantas estudiando y nos quedan otras. En total creo que son 11, 12, creo que puse 12 en una sola, algo así. Todas estas parábolas fueron dadas para revelarnos misterios del reino de los cielos, secretos que están destinados para que al comprenderlos, nuestras vidas sean influenciadas, de modo que podamos disfrutar de la plenitud que Dios promete, ofrece, regala en su reino. Esta es la meta de las parábolas, esta es la meta de estos estudios, esta es la meta de todas las horas que yo me pongo acá a grabar y después a editar. La meta es esta: que la palabra de Dios llegue a tu vida, llegue a mi vida y produzca cambios y nos transforme y nos coloque en la posición, en la actitud, en la condición de poder disfrutar todo lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Qué podemos concluir entonces de esta parábola? Primero, la poderosa gracia y la paciencia del Rey soberano. Es lo primero que salta aquí a la luz. Son varias las ocasiones en las que Dios nos invita a entrar a su reino. Él ha puesto en función de esto a muchos siervos en diferentes épocas, en diferentes lugares, de diferentes formas. Todo por su ardiente deseo de que estemos presentes en la boda del Cordero que se avecinan y que marcarán el comienzo de una era indestructible y plena del reino de Dios. Todo el esfuerzo, por lo tanto, la iniciativa de que tú y yo podamos participar del reino es de Dios. Siempre ha sido y siempre será iniciativa suya. Él tiene una paciencia sin igual para con nosotros. Él nos sigue invitando y manda a otro siervo a que nos invite. Ahora, su plan soberano no fracasará. Una vez le decía a alguien: acaba de reaccionar ya, que Dios es paciente y te ama, pero reacciona. No, si es conmigo tendrás mucha paciencia todavía. Y esa arrogancia es peligrosa. Su plan soberano no fracasará. Y el banquete que Él le prometió a su Hijo, a Yeshua nuestro Señor, sin duda que será. Todos los profetas lo anunciaron. Lo que ignora el ser humano es que su paciencia, esa paciencia que todavía nos permite tener opciones para entrar, tiene un límite. Esa paciencia tiene un límite. Y aquí tengo 2 versículos bíblicos para confirmar lo que estoy diciendo. Uno en el Antiguo Testamento. Usted sabe que yo no prefiero llamarlo de otra manera, Antiguo Pacto, pero es un término común. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aquí hay 2 pasajes que nos muestran que esa paciencia tiene un límite. Génesis 6, versículo 3. Entonces Jehová dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. Llegó un momento en la humanidad cuando Jehová dijo: son perversos, inclinados al mal desde que nace, así que a partir de ahora decreto que 120 años tienen de tiempo y de ahí los voy a destruir. Lo que significa la frase no es que el hombre no puede pasar de 120 años, porque es evidente que hay personas en las naciones que han pasado los 120 años. Lo que se refiere acá es que desde que él dijo esta palabra, esa generación no pasaría de 120 años. Y así sucedió. Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 y 22. Sin embargo,
tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiera arrepentirse de su inmoralidad. He aquí, yo la echo en cama y a los que con ella adulteran en muy grande tribulación, a menos de que se arrepientan de las obras de ella. Vea que tiene un límite. Le da un tiempo para que se arrepientan, pero si no lo hacen, llegará el momento donde esta es la consecuencia. Y aclaro que no es porque él carezca de la capacidad de poder esperar, sino porque él mismo, en su soberanía, ha establecido los tiempos de las cosas. Todos somos invitados por pura gracia, sin merecerlo, pero se nos ha dado a todos la responsabilidad de responder adecuadamente a esta gran invitación, y la invitación de la manera en que está ahora tiene un límite. Por eso es indispensable que nosotros reaccionemos adecuadamente ahora, hoy, si lo estamos escuchando. Una segunda conclusión. El rechazo de los primeros invitados abrió espacio para los segundos. Y es la comparación que estábamos viendo entre Israel y los gentiles. Es el tropiezo de Israel lo que Dios usó para abrirnos un camino a nosotros los gentiles y así cumplirle la promesa hecha a su siervo Abraham de bendecir a las naciones de la tierra. No es un plan B. No es que Dios dijo, ay, ¿ahora qué hago? Déjame poner a tropezar a Israel para poder sacar este plan debajo de la manga. No, estaba contemplado en la soberanía de Dios desde que él le da la promesa a Abraham que Israel como pueblo todavía no existía. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, ha sido el tropiezo de Israel el instrumento que Jehová Dios Todopoderoso ha usado para que esa salvación, esa promesa te llegue a ti y me llegue a mí. Esto, repito, no debe ser motivo alguno para enorgullecernos como gentiles, ni para despreciar al pueblo de Israel, todo lo contrario. Y lo hemos estado haciendo por siglos. Deberíamos estar muy agradecidos y orar por la restauración de Israel, que también son hijos legítimos y tienen prioridad. Lo leímos en Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios para salvación para todos, primeramente los judíos, porque ellos son hijos del Padre de la fe. Y ahora vamos a leer Romanos 11, del 13 al 24. Vamos a leer todo este contexto. Ahorita leímos a partir del versículo 11. Vamos a continuar leyendo ahora. Vamos a repetir el versículo 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De paso, déjame leer un poquito del contexto, cómo Pablo empieza escribiéndole esto a los romanos. En el capítulo 11, versículo 1, dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera. La teología de la sustitución, de que la iglesia ha sustituido a Israel, no tiene soporte bíblico alguno. Pablo dice que de ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pablo era benjaminita. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y él le contestó. La voz divina le contestó. He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia, etcétera, etcétera. Ahora, a partir del versículo 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Respuesta, de ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes los gentiles, atención, está hablando con nosotros. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz,
sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. Porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Además, yo creo que toda la iglesia debería estudiar la carta a los romanos para recalibrar nuestra posición como gentiles. Tercera conclusión. No es suficiente aceptar la invitación al reino, hay que aceptar las condiciones de entrada. Es así, aceptando la condición de entrada, como confirmamos en el reino de Dios que verdaderamente queremos entrar y permanecer en él. De ahí que resulte tan importante el conocimiento de la naturaleza del reino y de cómo es que ha sido posible que entremos en él. Por eso hay tantas parábolas que nos enseñan acerca del reino de los cielos y estamos acá decididos a estudiarlas todas. Una pregunta. ¿Qué diferencia hubo entre los que no aceptaron las primeras invitaciones por ir a sus campos y sus negocios y el invitado que no estaba vestido adecuadamente? Sí, hubo diferencia, pero ¿cuál diferencia hubo? La diferencia es solo algo externo. Por el lugar donde estaban, uno fue y el otro no. Pero la realidad de su interior es la misma. Priorizaron sus propios asuntos antes que los asuntos del rey. El reino de Dios exige una vestidura adecuada y cada uno será examinado por esto. Efesios 4 y 5 te quedan de tarea. Por favor, haz la tarea. Son 2 capítulos. Revisa ahí cómo vive un hijo de luz. ¿Qué dice el apóstol Pablo diciendo esto éramos antes y esto somos ahora? Y si realmente somos esto ahora, esta es la manera en que se ve lo que somos ahora. Si no vivimos así, representa que todavía no hemos cambiado, que estamos como antes. Te lo dejo de tarea. Efesios 4 y 5. Espero que la hagas. Anhelo que comenten, que pongan acá para bendecir a otros. Y cuarta conclusión, muchos son invitados al reino, pero pocos son finalmente escogidos para entrar y permanecer en él. Y esta frase vimos que es trascendental y resume la instrucción de esta parábola. Otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre los llamados, estos son los invitados al banquete, y los escogidos, estos son los que disfrutaron del banquete, para que permanezcan o no en el banquete de bodas? Todos fueron llamados. ¿Cuál fue la diferencia para que unos permanezcan y otros sean echados afuera? Vamos a ver las 2 palabras griegas. La primera es la palabra kletos, que significa llamado o invitado. Y la segunda es la palabra eklektos, escogido o elegido. Vea que hay un juego de palabras acá en el griego, que también lo hay en el texto hebreo, y en el castellano también un poco llamado, escogido, hay un poco un juego de palabras. Pero esto es típico de la manera de enseñar de los judíos. Este juego de palabras para poder asociar y recordar las enseñanzas. Hay pasajes donde los llamados y los escogidos se presentan en el mismo grupo. Es decir, la característica de ser llamado y ser escogido. Hay pasajes como este que está aquí, Apocalipsis 17, versículo 14, donde la característica de ser llamado y escogido pertenece al mismo grupo. Aquí dice, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. No son 3 grupos diferentes. Estas 3 características se le adjudican a los que le siguen. Son sus llamados, son sus escogidos y son sus fieles. Todas son las características que pertenecen a este mismo grupo que anda con el Cordero. Pero en esta parábola se presentan como una diferencia crucial. Es decir, tú puedes ser llamado, pero a final de cuentas lo que define, lo que determina, lo que finalmente determina si permaneces o no en el reino es si perteneces o no al grupo de los escogidos. Entendemos que los primeros invitados o los primeros llamados en cierto modo eran también escogidos porque las primeras invitaciones fueron específicamente para ellos, fueron priorizados. Los segundos de alguna manera también, ya que se envió específicamente a por ellos al lugar donde ellos frecuentaban. Esto me hizo a mí profundizar en lo que quiso decir Yeshua al decirnos la frase porque muchos son llamados y pocos escogidos.
El maestro enfatizó en esto. Esto es algo muy importante. Y esta es mi conclusión. Los que han sido invitados no pueden dar por sentado su entrada al reino de los cielos, sino que es necesario confirmar su elección con un comportamiento consecuente, acorde a este llamamiento. Y recuerden, no estamos hablando acá de salvación, la pierde, si se puede perder o no. Ese no es el tema. El tema que resalta acá es el que ha sido escogido por Dios tiene que demostrarlo por su manera de vivir. Porque invitados son todos. Él nos dio la orden, el mandamiento de ir a todo pueblo, tribu, lengua, nación, hasta los confines de la tierra, norte, sureste, oeste. Todos son invitados, pero los que permanecen son los escogidos. Y nosotros tenemos que aprender dónde está la diferencia para tener la seguridad en la conciencia de que soy un escogido. Y esta es la solución acá. Para mí esta es la respuesta que encontré. Es necesario que confirmemos nuestra elección con un comportamiento consecuente. Y estoy acá dividido entre cuál de estos dos pasajes leer. Uno se tiene que dar de tarea por cuestión de tiempo. Ok, voy a leer 2 de Pedro 1, del 3 al 11, y te queda de tarea Colosenses 3. Ok, por cuestión de tiempo, porque yo sé que la gente cuando de estudio se demora mucho, se paran y se pierden la bendición. Y yo no quiero que se la pierdan. Vamos a hacer todo lo posible porque no se la pierdan. Aunque el que realmente quiere, se quede hasta el final. Aleluya. Bendito eres que estás hasta el final. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas seáis hechos participantes. Esto es poderoso. Para que por ellas seáis hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Y por esto mismo, escucha acá, poniendo todo empeño. Él nos ha dado todo, preciosa, poderosa promesa, su naturaleza, aleluya. Y por esto mismo debemos poner empeño, debemos ser diligentes ¿en qué? En añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque cuando estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, nuevamente, procurad aún con mayor empeño hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás, pues de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, llamados, invitados por Dios y escogidos. Esto es lo que nos enseña esta parábola. El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo y está invitando a todo el mundo. Hay quien rechaza la invitación. Hay quien es tan malvado que mata al mensajero. Y hay quien ni tenían interés, ni tenían idea, ni sabían nada. Y aún así a esos también el rey le envía mensajeros. La respuesta de todos ellos es lo que tiene que llamar nuestra atención. ¿Qué estamos haciendo con la invitación al reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo con la invitación a participar de las cosas del reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo con esta gran invitación a participar en las bodas del Cordero que están por delante? ¿Estamos ignorando la invitación, participando, ocupados en nuestras propias cosas? ¿No nos interesa? ¿Estamos haciéndole frente a los que nos están hablando y extendiendo la invitación para prepararnos? ¿O queremos entrar al reino pero como mejor nos conviene? ¿O como nos da la gana? ¿O como mejor nos parece? Si Él quiere aceptarme, tiene que aceptarme tal y como soy. Ninguna de esas actitudes son válidas, hermano. El que le ofrece a Dios su gratitud le honra. Y al que cambia su conducta, Dios le muestra su salvación. Y esa es la intención del reino. Muchos son llamados, invitados, pero pocos terminan dentro del grupo de los que fueron escogidos, de los que entienden el privilegio que se les ha dado, de los que reconocen la bondad de Dios infinita para con sus vidas, de haber sido invitados, aceptados, no por sus propias obras de justicia,
sino por su propia determinación y gracia. Los escogidos son aquellos que entienden esto y dicen, heme aquí, envíame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo vivir para agradarte? Que Jehová te bendiga y te guarde y te des por su espíritu y su palabra este deseo en tu corazón de vivir como un escogido. Su paz que sobrepasa el entendimiento de todo ser humano guarde tu corazón y tu pensamiento en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Recuerda de compartir esta palabra si te bendice. Aquí estamos. Shalom.